¿Quién no recuerda a su abuela preparando la comida con lo que había en la cocina? En México, de la falta de dinero nacieron tacos que hoy son símbolo de astucia y sabor. En este video vamos a recordar los 15 tacos más sencillos que alimentaron a generaciones. Quédate hasta el final porque ahí te contaré un taco muy especial que pocos recuerdan y que fue un salvavidas en tiempos difíciles. Taco de sardina. En los años difíciles, la sardina en lata se volvió salvación para muchas familias mexicanas. Su precio bajo y lo fácil que era encontrarla la hicieron indispensable. Cuando la carne estaba fuera de alcance, bastaba abrir la lata para que en la mesa apareciera la promesa de un guiso que alcanzaba para todos. Las abuelas sabían darle vida con tomate, cebolla y chile, creando en minutos un relleno que pronto se envolvía en tortillas calientes. El olor fuerte de la sardina se suavizaba en el sofrito y lo que al principio parecía sencillo terminaba en un guiso jugoso y con aroma. En el taco, un chorrito de limón fresco o una cucharada de salsa verde le daban un toque vibrante. Era comida rápida y que llenaba, perfecta para guardar en loncheras o para llevar al campo sin miedo a que se echara a perder. El taco de sardina representó para muchos un signo de abundancia dentro de la escasez. No necesitaba refrigeración ni muchas horas de preparación y con una sola lata se podían alimentar varios. En barrios populares se compartía entre vecinos y en las cocinas de las escuelas aparecía como solución práctica para que los niños no pasaran hambre. Cada mordida era un contraste de sabores fuertes. La sal del pescado se equilibraba con la acidez del tomate y el picante del chile, mientras la tortilla absorbía los jugos y se llenaba de un aroma profundo. Para algunos era un gusto que se aprende, para otros, un recuerdo imposible de borrar de tiempos en que la creatividad hacía milagros con lo que había. Hoy, pensar en un taco de sardina es volver a esa cocina astuta que nunca dejó que la pobreza quitara el sabor. Una simple lata abierta en el momento justo se convertía en un alimento digno que mantuvo en pie a generaciones. Taco de tortillas duras. En muchas casas pobres nada se tiraba. Las tortillas que sobraban del día anterior se guardaban envueltas en un trapo y al amanecer ya estaban secas, duras y quebradizas. Lo que en otro lugar habría ido a la basura, en los hogares mexicanos se convertía en la base de un nuevo platillo. Las abuelas sabían darles otra vida. Las cortaban en tiras o en cuartos, las freían con un poco de manteca o aceite y después las bañaban en salsa de tomate, de chile guajillo o de lo que hubiera. La magia estaba en el contraste. Por dentro, la tortilla absorbía la salsa y quedaba suave, casi como recién hecha. Por fuera guardaba un crujido ligero que recordaba de dónde venía. Servidas en taco, esas tiras se convertían en un bocado que rendía, caliente y con carácter. No hacía falta carne ni extras, porque el maíz recalentado tenía un sabor tostado que la salsa resaltaba con fuerza. Este taco era típico de las noches, cuando la despensa estaba vacía y el cansancio no dejaba cocinar algo más complicado. La cazuela con tortillas duras era el truco para estirar la comida hasta el día siguiente. Para los niños tenía algo de magia. Veían cómo la tortilla vieja del día anterior revivía en algo crujiente y rico. Era un recordatorio de que hasta lo que parecía inútil podía dar alegría en la mesa. En las comunidades del campo también acompañaba las jornadas largas, porque se podía hacer en cantidad con muy poco gasto. Era comida de supervivencia, pero también de ingenio. Cada mordida contaba la historia de abuelas que no se rendían ante la falta y que con astucia lograban que hasta el pan diario del mexicano, la tortilla, tuviera una segunda oportunidad. El taco de tortillas duras es recuerdo de resistencia. Muestra que en la pobreza también cabe la dignidad y la habilidad de reinventar. Taco de ejote. En la temporada de lluvias, los ejotes sobraban en las milpas y en los mercados. Eran baratos, frescos y fáciles de preparar, lo que los convirtió en aliados de las familias que querían llenar la mesa con poco. El taco de ejote se hacía con un guiso simple que empezaba en la cazuela con tomate y cebolla. Los ejotes se picaban en trozos pequeños, se cocían hasta quedar tiernos y se sazonaban con un poco de sal. No hacía falta más para tener un relleno que alcanzara. En muchas casas se mezclaban con huevo revuelto para dar más fuerza y así rendían aún más. Las tortillas recién hechas recibían el guiso y quedaban cubiertas de un verde brillante que recordaba al campo.
Comer un taco de ejote era morder la frescura de la verdura con la calidez del maíz. Este taco no era de fiesta ni de domingo, pero sí era común en los desayunos de escuela y en los almuerzos de campesinos. En tiempos de apuro, los ejotes se conseguían casi de regalo porque crecían mucho y porque muchos vecinos los regalaban entre sí. El sabor era suave, con un toque dulce que contrastaba con la acidez del tomate. El recuerdo del taco de ejote está ligado a la ayuda mutua, a las bolsas de verduras que se repartían entre familias en los mercados de pueblo. Fue comida sencilla que enseñó a valorar lo básico y a ver que en lo de todos los días también había sustento. Hoy quienes lo recuerdan traen a la mente ese olor casero y el color verde que alegraba la mesa aún en los días más duros. Un taco que mostró que no se necesitaba carne para dar fuerza y mantener en pie a toda una familia. Taco de chícharo. En las cocinas sencillas, los chícharos eran un truco para estirar lo poco que había de carne o incluso para reemplazarla. En los mercados se compraban por puñados, muchas veces regalados por el vendedor cuando ya estaban un poco viejos, y con eso se armaba un guiso que terminaba dentro de las tortillas. El taco de chícharo era simple, nutritivo y alcanzaba para muchos. El guiso empezaba con tomate, cebolla y un poco de ajo. Los chícharos se cocían despacio hasta ablandarse y soltar su dulzor natural. Cuando había suerte, se mezclaban con pedazos de papa o zanahoria para hacer más volumen y si no, solos bastaban. La tortilla absorbía el jugo y cada mordida juntaba el sabor terroso del maíz con la suavidad de la legumbre. Este taco se volvió símbolo de astucia en tiempos de falta. En barrios de trabajadores alimentaba a familias enteras porque un kilo de chícharos duraba varios días. En las escuelas del campo era lonche común, envuelto en servilletas de tela que guardaban el calor. No era famoso por fiestas, pero sí por confiable. Era comida que daba energía sin gastar mucho. Quienes crecieron con él recuerdan el color verde fuerte que destacaba en la cazuela y el olor dulce que llenaba la casa. Era un bocado modesto, pero con lugar fijo en la memoria de quienes supieron comer con lo que había. El taco de chícharo muestra cómo la cocina mexicana transformó hasta lo más pequeño en un plato digno, manteniendo la dignidad de la mesa incluso en los días más pobres. Taco de piloncillo. En muchas casas del campo, el piloncillo no solo endulzaba el café o el atole, también se convertía en un taco que quitaba el hambre. Cuando no había nada más en la despensa, un pedazo de este azúcar morena, dura y con aroma, bastaba para rellenar la tortilla y darle un toque especial. Era el postre de los pobres y al mismo tiempo un desayuno rápido que daba fuerza para empezar el día. El taco de piloncillo tenía un encanto propio porque juntaba lo dulce con lo terroso del maíz. Se rallaba con cuchillo o se picaba en trozos y se ponía sobre la tortilla recién hecha. El calor del comal hacía que el piloncillo se derritiera y se mezclara con la masa, creando un contraste entre lo crujiente y lo pegajoso. Algunos le ponían un chorrito de leche o manteca cuando había, pero en su versión más simple era solo azúcar y maíz. En los pueblos se preparaba para los niños antes de ir a la escuela, pues les daba energía y no costaba extra. En las noches frías también servía como cena ligera, con un vaso de agua o atole aguado. El aroma a caña cocida llenaba la cocina y recordaba los trapiches donde se hacían los conos de piloncillo. Este taco muestra otra cara de la pobreza, la de hallar dulzura en la austeridad. No era plato de fiesta ni de abundancia, pero sí un gesto de ingenio y cariño. Quien lo prueba revive un México donde hasta el azúcar más rústica se convertía en un bocado que reconfortaba el cuerpo y el ánimo. Taco de frijol. En la memoria de México, no hay cocina sencilla sin una olla de barro llena de frijoles negros, bayos, pintos o flor de junio. Cada región tenía su favorito, pero todos cumplían lo mismo, sostener a la familia. Incluso en los días más duros. El frijol era el centro de la casa pobre, un alimento que nunca faltaba aunque el dinero escaseara. La olla se ponía al fuego desde temprano, burbujeando despacio sobre la lumbre, llenando la ropa de humo y el aire de un olor que daba calma. Ese aroma a frijol cocido era la promesa de que nadie se quedaría con hambre. Las abuelas sabían el ritual, una vez cocidos, los frijoles se freían en manteca o aceite, se machacaban hasta quedar cremosos y brillantes y soltaban esa capa de grasa que aseguraba llenar el estómago.
Bastaba con una tortilla recién hecha y una cucharada grande para armar un taco que rendía. No hacía falta nada más. Aún así, cuando había suerte, se acompañaban con chile en vinagre, un poco de queso fresco o salsa molida en molcajete que despertaba el paladar. El taco de frijol era un comodín diario. Servía en el desayuno antes de la escuela, en la merienda de media tarde o en la cena después de un día cansado. Su sencillez lo hacía infinito. Podía repetirse todos los días sin aburrir, porque cada tortilla y cada guiso de frijol tenía un pequeño cambio que lo hacía único en los campos y en las ciudades. Los niños lo comían con las manos, doblando la tortilla como juego. Los adultos lo tomaban con calma, sabiendo que aquel bocado simple llevaba la fuerza de generaciones. La textura suave del frijol, la elasticidad de la tortilla caliente y el picante ocasional de un chile mordido al lado formaban un conjunto perfecto. Hoy, el taco de frijol no es solo recuerdo de pobreza, es símbolo de hogar, de abundancia dentro de la escasez de una cocina que nunca dejó solos a los suyos. Cada mordida conecta con la raíz de la comida mexicana y recuerda que aún en los tiempos más difíciles, siempre hubo algo que compartir. Taco de haba. En los pueblos del altiplano, las habas fueron por siglos un refugio en tiempos de falta. No eran tan queridas como el frijol, pero tenían la ventaja de ser más baratas y de rendir mucho en los mercados. Se vendían en costales o en pequeños montones envueltos en periódico. Las familias pobres las compraban porque sabían que con unas tazas podían llenar la olla y tener comida para varios días. Las habas secas se dejaban en remojo toda la noche y al amanecer se cocían despacio en ollas de barro sobre el fogón. El olor del epazote, cuando había, se mezclaba con el humo de la leña y quedaba en la ropa y en las paredes de adobe. A veces se servían enteras en caldo, a veces se machacaban con tomate y chile, y en su versión más simple, solo llevaban sal y un poco de manteca. El taco de haba no pretendía ser de fiesta, sino que cumplía. La textura un poco harinosa se juntaba con la suavidad de la tortilla recién hecha y cada mordida llenaba de inmediato. Era comida de campo, de jornaleros que lo llevaban envuelto en servilletas, de niños que lo comían en el recreo, de familias que lo repetían una y otra vez sin cansarse. Su origen viene de antes de la llegada de los españoles, cuando las habas llegaron a México desde el Viejo Mundo y se adaptaron al clima del altiplano. Con el tiempo se hicieron parte de la milpa y de la mesa campesina. No tenían prestigio, pero eran fieles y seguras. Por eso, el taco de haba se volvió símbolo de resistencia. Cada bocado contaba la historia de abuelas que alimentaban a muchos con lo mínimo y que enseñaban que la dignidad también se sirve en tortilla. Comerlo era recordar que la pobreza mexicana nunca fue sinónimo de derrota, sino de astucia y de fuerza compartida. Si estás disfrutando este recorrido por la memoria de estos tacos, suscríbete al canal y sigue descubriendo más historias como esta. Taco de camote. En los pueblos del campo de México, el camote fue por generaciones un aliado contra el hambre. Más barato que la papa y más fácil de guardar, se hervía o se asaba directo en las brasas del fogón. Su carne anaranjada y dulce se convertía en un bocado que calmaba el estómago y daba fuerza para seguir trabajando. Las abuelas lo preparaban desde temprano. Ponían los camotes enteros en la olla de barro con agua y sal, o los enterraban en las cenizas del comal. El aroma terroso y dulce llenaba la cocina y avisaba que había comida, aunque no hubiera carne ni guisos complicados. Bastaba pelar el camote caliente y machacarlo con un tenedor para tener un relleno listo para la tortilla en taco. El camote era simple pero que llenaba. Su suavidad se juntaba con el maíz y creaba un sabor dulce salado que saciaba al momento. Algunos le ponían un poco de sal, otros un chorrito de leche aguada o incluso azúcar, cuando había. Lo más común era comerlo tal cual, directo del comal al taco, como cena ligera en noches frías o como desayuno de niños antes de salir a la escuela. El camote llegó a México desde antes de los españoles y fue parte de la milpa, junto con el maíz, el frijol y la calabaza. En épocas de apuro se volvió imprescindible porque se cultivaba fácil y rendía mucho. Fue comida de campesinos y de obreros, pero también de ayuda mutua, pues las familias solían compartirlo entre vecinos cuando había buena cosecha. El taco de camote es hoy recuerdo de esas cocinas donde lo sencillo se convertía en esperanza. Cada mordida trae el fuego de la leña,
el humo del comal y la astucia de quienes hicieron del maíz y la raíz dulce un alimento digno y lleno de vida. Taco de tripa. Antes de ser antojito de taquería, la tripa fue comida de los pobres. En los mercados se vendía barata porque muchos la veían como desecho del animal. Sin embargo, las familias sencillas la sabían aprovechar. Con paciencia la limpiaban una y otra vez en agua y sal hasta dejarla lista para cocinar. Era un trabajo duro, pero valía la pena porque de unas cuantas vísceras salían tacos que alimentaban a todos en las casas del campo. Se hervía la tripa en ollas grandes con hierbas y ajo hasta que quedaba suave. Después se doraba en el comal o en la sartén con un poco de manteca. El olor era fuerte y el chisporroteo avisaba que pronto habría tortillas rellenas de un guiso abundante. Cuando el dinero faltaba, se mezclaba con papas o con arroz para rendir más. El sabor de la tripa es único. Tiene un toque profundo, un poco amargo, que se equilibra con la tortilla caliente y con la salsa recién molida. En taco queda crujiente por fuera y suave por dentro, una textura que sorprendía a quien lo probaba por primera vez. Era común acompañarlo con cebolla y cilantro o con un chile verde mordido al lado, costumbre simple que le daba frescura. Estos tacos se volvieron comida de jornadas largas. Los vendedores ambulantes los ofrecían en papel de estraza y eran favoritos entre obreros y estudiantes porque llenaban mucho y costaban poco. Aunque con el tiempo la tripa se volvió un manjar en las taquerías, en la memoria popular sigue siendo símbolo de la pobreza que se transformó en sabor. El taco de tripa representa el ingenio para rescatar lo que otros tiraban. Es la prueba de que en la mesa mexicana hasta lo más sencillo podía convertirse en un plato memorable y en un recuerdo que aún hoy despierta ganas. Taco de sal. En los rincones más pobres de México, el taco de sal fue el símbolo de la supervivencia. No necesitaba más que una tortilla recién salida del comal y un pellizco de sal fina. Con ese gesto mínimo se quitaba el hambre y se honraba el maíz que nunca faltaba en la mesa del campo. La tortilla se doblaba todavía caliente y la sal se echaba dentro como un tesoro. No había guiso ni nada más, pero el simple calor del maíz llenaba el estómago y daba fuerza para la jornada. Muchos niños lo desayunaban antes de ir a la escuela y los jornaleros lo llevaban envuelto en servilletas para aguantar el trabajo bajo el sol. El taco de sal también era comida de paso. Era lo que se comía mientras se calentaba la olla de frijoles o mientras se esperaba que el guiso estuviera listo. Representaba el lazo más directo entre el hombre y el maíz, sin adornos, solo el sabor del campo convertido en pan diario en pueblos enteros fue recordado como la prueba de que no se necesitaba mucho para vivir con dignidad. Una tortilla, un poco de sal y las ganas de seguir bastaban para llenar de esperanza la cocina más pobre. Hoy el taco de sal sigue vivo como recuerdo y como símbolo. Quien lo prueba sabe que en su sencillez está la historia de un país que aprendió a cambiar la falta en comida. Es el recordatorio de que la pobreza nunca venció al ingenio mexicano, porque hasta con lo mínimo, una tortilla y un pellizco de sal, siempre se pudo seguir adelante.